Hola a todos y a todas. En este vídeo voy a intentar explicaros cómo asignar un escuchador de clics para cuando se elige un elemento de una Recycler View. ¿Vale? La Recycler View, a diferencia de su antecesora, la List View, que sí que tenía un escuchador, un listener o un item click listener, no lo tiene, ¿vale? No tiene ningún escuchador asociado. Entonces, para que cuando hagamos clic en un elemento de una Recycler View, realice alguna acción, hay que programarlo y bueno, hay varias opciones. Yo la que voy a seguir es la que aconseja en el developer, la página oficial de Android, ¿vale? Entonces, bueno, la idea es la siguiente. Todas las vistas tienen el escuchador tienen el escuchador de clics, ¿vale? Por ejemplo, los botones tienen el listener que se les puede asignar o escuchador para los clics. Y cualquier vista, cualquier view también lo tiene. Se les asigna con el método setOnClickListener, al que se le pasa como parámetro un onClick listener, que es el escuchador en concreto. Vale, bueno, pues basándonos en eso, podemos hacer lo mismo. Es decir, la Recycler View está formada por varias vistas pequeñas que bien, digamos que serían, para que lo entendáis, serían los rectángulos, ¿no? O sea, si pensamos, por ejemplo, en la lista del WhatsApp, que es igual que una Recycler View, vamos, se implementaría así. Cada cajita, donde viene cada elemento de la lista, es una de las cajitas, ¿no? Que tiene su diseño, una serie de vistas, la imagen a la izquierda, etcétera. Entonces, cada caja de esa es una vista, ¿vale? Por lo tanto, cada caja de esa, digamos, se le puede asociar un onClick listener, porque lo tienen las view, ¿vale? Entonces nos vamos a basar en eso. Entonces las vistas que están asociadas con la Recycler View están dentro del View Holder, ¿vale? Entonces yo aquí estoy en la clase adaptador de mi lista, lo voy a ver con un ejemplo de una lista de libros, ¿vale? Entonces aquí tengo el adaptador libros y dentro del adaptador libros tengo el View Holder para los libros, que es este. Entonces en su constructor ya le he asignado aquí setOnClickListener, es decir, el escuchador de clics a la vista esta, que representaría la cajita, ¿no?, de cada elemento de la lista. Pero como veis, en el método onClick no he puesto nada, simplemente he dejado un comentario que aquí iría el código que quiero que se haga cuando se pulse. Entonces, claro, esto tiene un problema, que si yo ahora aquí pongo, yo aquí podría saber qué posición he pulsado con un método que tiene el adaptador, que es getAdapterPosition. Esto me da la posición, o sea, de la lista en la que yo he hecho clic, la 1, la 2, la 3. Y como los datos están en un array, en este caso, pues también a través del array, sabiendo la posición, puedo saber qué elemento he pulsado, ¿vale? Pero normalmente cuando nosotros pulsamos en una lista un elemento es porque queremos hacer algo con él. Por ejemplo, querría lanzar una activity, ver datos con ese elemento, ¿no? Algo como esto. Querría verlos en otra pantalla, los datos en detalle de este libro. Pero claro, si hago esto, estoy rompiendo, o sea, no estoy cumpliendo el patrón de modelo vista controlador, porque realmente el adaptador, la tarea que tiene es ser un intermediario entre el origen de los datos y la vista donde se tienen que pintar, ¿vale? Entonces realmente lo que hace el adaptador es ir al array, en este caso que es el origen de datos, cojo un elemento, relleno una de esas cajitas que corresponde a cada uno de los elementos, ¿vale? Y me lo pinta en la lista. Es como si me pintase una de los elementos de la lista de WhatsApp, ¿no? Va al array, coge otro, rellena otra cajita y la pone. Entonces, esa es su tarea. Pero claro, si yo aquí le mando lanzar una activity o le mando borrar un elemento o hacer algo con ese elemento o cálculos, no debería hacerlo en el adaptador, ¿vale? Ese tipo de tareas tendrían que ir fuera. Es decir, aquí realmente lo que tendría que hacer el adaptador es enviar hacia afuera, ¿vale?, qué posición se ha clicado o qué elemento se ha clicado, ¿vale? Podemos hacerlo con la posición, enviando un entero, o podemos hacerlo con enviar el libro entero, es decir, accedo a qué libro es, sabiendo la posición lo puedo saber, y lo envío hacia el exterior, ¿vale? Si lo envío hacia afuera, donde esté añadida la Recycler View será la encargada de tratarlo, ¿vale? Entonces, eso es lo ideal, que el adaptador no haga tratamientos de datos, sino que haga su tarea, que es la de ser intermediario entre los datos y la vista donde tiene que pintarse, que es la Recycler View. Un mero intermediario, pero no tiene que hacer ni borrados de nada, ni lanzar activities, no es su tarea, ¿vale? Entonces vamos a hacer eso. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, eso se hace
Pues siguiendo la misma filosofía de los escuchadores de Android a través de interface. ¿Vale? Entonces, la idea es la siguiente. Yo tengo que definir un interface mío propio, me invento el nombre, ¿vale? Por ejemplo, onItemClickListener, que representa eso, que pincho un elemento de la lista, ¿no? De manera que cuando yo aquí pinche sobre esta caja de la lista, que representa un elemento de la lista, llamaré al método que tenga mi interface, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir en el adaptador un interface, ¿vale? Nuestro propio. Voy a definirlo como público, es un interface. Siguiendo la nomenclatura de Android, voy a llamarlo igual que los llama él, que siempre empiezan por on, terminan en listener, ¿vale? Y en el medio representan el evento que ocurre. Entonces, onItemClickListener, porque quiero que represente listener, ¿vale? Como es un interface, ¿vale? Pues lo que va a llevar dentro es un método. Entonces, el método también se llama, siguiendo la misma nomenclatura, itemClick, sin el listener. Y aquí entre paréntesis, ¿qué le pongo? Bueno, pues ahí entre paréntesis lo que ponemos es lo que queremos enviar hacia el exterior, ¿vale? Es decir, si queremos enviar un libro, si queremos enviar una posición, lo que queramos que salga al exterior fuera de este adaptador, ¿vale? Entonces, en mi caso, voy a enviar la vista sobre la que haga clic, porque a lo mejor la necesito para hacer alguna vista de las que hay en ella, ¿no? Alguna imagen, algún texto, etcétera. Bueno, por si me hace falta. Y voy a enviar la posición del elemento sobre el que haga clic, ¿vale? Este es mi interface. Entonces, una vez que tenemos definido el interface, necesitamos ahora definir un objeto de ese tipo de interface. El objeto va a ser privado porque lo va a usar solo el adaptador. Es de tipo onItemClickListener, pero fijaros que cuidado. Al llamarlo onItemClickListener, fijaros que me aparecen dos. Uno es en el paquete es.alejandra y otro es del paquete android. Lo que sea. Uno es porque Android ya tiene este tipo de interface, lo usábamos en las list view, por ejemplo, y el otro es el que he creado yo. Entonces, escoger siempre el de vuestro paquete, ¿vale? El que tenga el nombre de paquete vuestro, en mi caso este, porque el otro es diferente, no es lo mismo, ¿vale? Y lo llamo mListener. Vale, ya tengo definido un objeto de este tipo. Si yo lo dejo así, este objeto es nulo, porque lo acabo de definir, ¿vale? Entonces necesito crear un método, un setter, igual que cuando asignáis el escuchador a los botones hacéis setOnClickListener, pues yo voy a crear un setOnItemClickListener para asignar mi escuchador desde fuera, ¿vale? Iría dentro del adaptador, lo voy a poner por ejemplo al final de los métodos, aquí, este es el último método del adaptador, lo voy a poner aquí, es un método público porque lo voy a llamar desde fuera, no devuelve nada porque es un setter, y lo voy a llamar setOnItemClickListener. ¿Qué recibe como parámetro? Pues un interface onItemClickListener. Cuidado otra vez, aparecen los dos, el de Android y el mío. Escojo el mío, ¿vale? Lo llamo onItemClick. ¿Qué hace este método? Pues es un setter. Entonces lo que hace es this.mListener igual al que me pasen aquí, ¿vale? Le estoy dando valor. Bueno, una vez que tenemos hecho esto, mListener ya tendría valor, con lo cual puedo ya llamar a este método, ¿vale? ¿Cuándo tendría que llamar a mi interface? Bueno, pues como os había dicho antes, en el viewHolder, cuando clique sobre la cajita que representa el elemento de la lista, que tengo asignado aquí el click, llamaré a ese método, ¿vale? Entonces haré mListener.onItemClick y ahora la vista sobre la que hice clic, que me la da el método onClick, es la view, y la posición que la saco con el método getAdapterPosition, ¿vale? Fijaros que mListener me lo marca en rojo, ¿vale? Y es normal porque la clase viewHolder es estática, ¿vale? Y mi listener no lo he declarado como estático. Entonces hay dos opciones. Una, quitarle el static aquí al viewHolder, con lo cual se solucionaría, o declarar mi listener como estática, ¿vale? Yo voy a declarar mi listener como estática, puesto que Android aconseja que el viewHolder sea estático, voy a mantener ese consejo. Entonces voy a elegir esta opción que dice hacer mi listener estático, ¿vale? Entonces si miramos aquí arriba, me ha puesto la palabra static delante del objeto, ¿vale? Bueno, con eso ya tendríamos aquí configurado el adaptador, ¿vale? Entonces fijaros que yo ahora cuando haga clic sobre una de las cajitas de la lista, se va a meter en este método un clic, porque eso es un clic normal como el de los botones, solo que he hecho sobre la caja de la vista, y eso hace que se llame al método onItemClick de mi listener, pasándole la vista, que es esta, sobre la que he hecho clic, y la posición, ¿vale? Ahora,
¿cómo o dónde lanzo yo la activity que quería lanzar con este libro, digamos, el que está en esta posición? Bueno, pues eso ya se haría dentro del main activity o del activity donde tengáis metida la recycler view o del fragment o donde lo tengáis, ¿vale? Es decir, ahora habría que ir al sitio donde tengáis metida la recycler view, ¿vale? Que en mi caso es en el main activity, y allí habrá que implementar este interface, ¿vale? Este que hemos definido aquí, hay que hacer que lo implemente, ¿vale? Porque ahí es donde se va a hacer el tratamiento. Es decir, el adaptador avisa al main activity, el main activity hace el trabajo. Entonces vamos al main activity. Lo primero, implementamos el onItem click, pero cuidado, que está metido dentro del adaptador. Entonces sería adaptador libros punto, y ya veis que sale onItem click listener. Como todos los interfaces, me sale en rojo porque quiere que implemente los métodos. Pulsáis al intro, implementar métodos, me sale el método mío y ya está. Entonces este método es el que se va a ejecutar al pulsar sobre un elemento de la lista, ¿vale? Entonces aquí es donde lanzaríamos, ¿vale? Aquí haríamos lanzar activity con el elemento que esté en esta posición o pasándole la posición, ¿vale? Con esto ya podríamos lanzar la activity, está en rojo porque no tengo el método, ¿vale? Podríamos lanzar la activity, borrarlo, lo que sea. Para que esto funcione así solo no me funcionaría. Cuando configuramos la lista aquí nos falta asignarle el escuchador, ¿vale? Entonces como la main activity implementa el interface, el escuchador va a ser ella misma, ¿vale? Entonces aquí, donde configuramos la activity y le asignamos el adaptador, ¿vale? También tenemos que hacer lo siguiente, rvlibros punto, y aquí hay que llamar al método el método que habíamos creado, ¿vale? El método que habíamos creado, si os acordáis, ¿vale? Entonces haríamos, aquí no, perdón, a la lista no, se le asigna al adaptador, ¿vale? Que lo tenemos hecho en el adaptador, sería adaptador.setOnItemClickListener this, ¿vale? Porque lo habíamos definido en el adaptador, entonces hay que hacerlo antes, no está en la recycler, ¿eh? Porque eso, la recycler, acordaros, no tiene escuchadores asignados. Entonces lo que hacemos es, al adaptador le asignamos el onItemClickListener. ¿Qué escuchador va a ser? Pongo this porque hemos implementado aquí el escuchador que hemos creado, con lo cual ese va a ser el escuchador, ¿vale? Una vez que el adaptador ya tiene el escuchador asignado, a la lista se le asigna ese adaptador y ya funcionaría, ¿vale? Aquí, bueno, no me va a funcionar obviamente esto porque no lanzar activity, el método lanzar activity no existe, ¿vale? Entonces, bueno, pero por ejemplo, para que os hiciese una idea, podría ser eso o borrarlo, ¿vale? Yo voy a hacer un toast, simplemente, ¿vale? Que diga la posición, ¿vale? String.valueOf position, ¿vale? Para poder probarlo, ¿vale? Pero sería eso. Si le damos a ejecutar, ¿vale? Si le damos a ejecutar, tengo el emulador abierto, ¿vale? Lo tengo abierto aquí. Y ahora hago clic, por ejemplo, en este elemento. Bueno, es que a ver si se me ve abajo. Mirad, hago aquí, sale un 2, ¿veis? Si hago en este, un 4, ¿vale? Como veis está funcionando. Si hago en 1, 2, 3, 4, en el 5, ¿vale? Sale 4 porque empiezan en 0, ¿vale? 0, 1, 2, 3, 4, o sea, si hago este, sería el 6, ¿vale? Entonces, como veis, funciona, ¿vale? Entonces, bueno, esa es la forma más habitual de implementarlo. Entonces, recordar, la idea es, en el adaptador, aprovechar el onClick que tienen todas las vistas para programarlo en la vista que representa la cajita y luego crear nosotros un interface propio al que llamamos cuando se pulse sobre ese elemento, ¿vale? Y ya en el main activity se implementa nuestro interface, se le asigna el escuchador al adaptador y ya lo tendríamos, ¿vale? Espero, bueno, que os haya quedado un poco claro, ¿vale? Venga, hasta luego.